Nelson Berrío, trabajador por la paz desde hace décadas. Estuvo presente en uno de los eventos más significativos en el que se buscó el diálogo de la sociedad con el Ejército de Liberación Nacional. Fue el encuentro realizado en el convento de Puerta del Cielo, en Maíz, o Maguncia, como se dice en español, realizado en julio del año 1998, después del remesón nacional que significó el voto por la paz, el mandato por la paz. Ese mandato por la paz mereció de parte del ELN un comunicado que dijo: en consonancia con nuestra opinión de tener en cuenta la voz del pueblo, reconocemos que allí hay una auténtica expresión del pueblo colombiano. Y bajo ese paraguas de buscar una implementación del mandato por la paz y también de buscarle caminos a un diálogo con el ELN, se realizaron los diálogos de Puerta del Cielo. Entonces, Nelson, cuéntanos cuál fue la importancia o cuáles fueron las pretensiones de ese diálogo en 1998. ¿Quiénes participaron? Sí, yo creo que la intención básica del encuentro de Puerta del Cielo era, por parte del ELN, mantener un diálogo abierto, cordial y sincero con sectores diversos de la sociedad civil, digamos, sector empresarial, sector ganadero, sindical, mujeres, todos sectores distintos, campesinos, para que conocieran sus propuestas sobre el tema de paz o de solución política del conflicto. Pero básicamente para la época ellos estaban interesados en difundir y por supuesto también recibir opiniones acerca de las posibilidades de la Convención Nacional. Digamos que era desde el 97, 96 fue como una de sus propuestas básicas de interlocución con sectores de la sociedad. Entonces yo creo que básicamente para eso fue el encuentro de Puerta del Cielo. Por supuesto se hizo un acuerdo que para la época fue, digamos, estigmatizado y criticado por los sectores, diría yo, menos interesados en el tema de la solución política, y se nos señaló como cómplices de esa guerrilla al acordar con ellos, por ejemplo, de que respetando el DIH no iban a secuestrar o retener menores de edad, o mujeres embarazadas, o mayores de 65, como está en el acuerdo. Aquí tengo la lista de la gente que participó. Mira, está Aida Bello, Álvarez de Ardiazábal, Pablo Beltrán del ELN, Ana Teresa Bernal, Jaime Bernal Cuellar, ex procurador, Nelson Berrío, el suscrito, está Jaime Cabal, el de Culturismo, Jaime Caicedo del Partido Comunista, César Carrillo, el defensor de derechos humanos, Monseñor Luis Castro, Luis Eduardo Garzón, Carlos Gaviria, miren una serie de personas. Juan Manuel Santos. Estuvo Juan Manuel Santos y Francisco Santos. Cierto, no sé, el que no sé si estuvo fue Angelino, pero mejor dicho, una nómina, Jorge Bisbal, que ahora está de Luis Carlos Villegas, el de los gremios, el Bisbal ahora anda ahí con líos, León Valencia, Juan Manuel Santos, Eduardo Maña, el papá, sí, María Isabel Rueda, José Noel Ríos, Augusto Ramírez Ocampo, Sabas Pretel, Samuel Moreno también estuvo. Bueno, Gabriel Izquierdo, es una representación supremamente amplia, pluralista, digo yo, con diversas gremios, iglesia, partidos, diferentes sociales, defensores de derechos humanos, y efectivamente en el acuerdo de Puerta del Cielo, que fue suscrito por todo el mundo, se pactaron algunos compromisos que tienen que ver con derecho internacional humanitario, que fueron muy criticados, como esos de limitación de secuestros en relación con mujeres embarazadas, con mayores de adultos mayores,
En ese debate que plantea compromisos alrededor de puntos del VIH y no del conjunto del VIH, ¿eso realmente fue un exabrupto o eso es válido en el derecho internacional humanitario? Yo creo que es válido. Después del 98 en la Asamblea Permanente hicimos una campaña que llamó de compromisos y acuerdos humanitarios. La palabra compromiso, según los que más saben del VIH, se entiende como la posibilidad legítima de que los sectores de la sociedad hagan acuerdos con los grupos armados para reducir los efectos de la guerra en la sociedad civil o población civil, como dice el VIH. Entonces yo creo que eso fue válido porque el VIH es básicamente acuerdos para restringir el conflicto mientras se soluciona y hacerlo menos grave a la población civil. Y lo que intentó en Puerta del Cielo fue, en concreto, aplicar eso para ir reduciendo, digamos, los efectos del conflicto para la población civil. Por ejemplo, el secuestro, que fue un tema, o retención, como lo llama el ELN, que fue una discusión fuerte. Pues si lo mejor es no secuestrar a nadie, o no retener a nadie, o no privar de la libertad a nadie por razón de sus creencias políticas, lo que sea. Pero si usted restringe digamos, la población que se pueda ver afectada, pues eso contribuye de alguna manera a que los efectos del conflicto se reduzcan en esa población. Eso fue lo que se intentó. Sí, se habló de la viabilidad también de acuerdos especiales de aplicación del VIH, que son una cosa que está considerada en el VIH, y también de acuerdos parciales, que quiere decir que sobre un tema se toma un aspecto para ir progresivamente a la implementación de conjunto. Eso fue parte de una discusión que yo creo que hasta hoy sigue estando sobre el tapete, porque incluso la formulación sobre el secuestro que hizo el ELN en su momento fue que condena el secuestro, que llamó suspender la retención o privación de la libertad de personas con propósitos financieros en la medida en que se resuelva por otros medios la suficiente disponibilidad de recursos para el ELN mientras se culmina el proceso de paz con esta organización y sin que se incurra en un debilitamiento estratégico. Es decir, allí hay un implícito, no queremos el secuestro, pero apelamos al secuestro o a la retención o privación para propósitos financieros, pero eso no es parte de nuestros principios ni ese punto lo que hablan, claro, eso no está en el acuerdo, pero eso se habló allá. No, lo que lo voy a decir, no está ahí. Lo que se habló allá en Rusia es, en caso de que el ELN dejara de secuestrar, ¿quién financiaba al ELN? Eso en resumen. Pero y eso se habló. Incluso no está aquí en el acuerdo, no, pero eso se habló. Pero hubo entonces se dijo, bueno, financian los empresarios, financia el gobierno, que eso se ha hablado también en otros procesos. Digamos, si usted va a hacer una actividad financiera ilegal, digamos, como en este caso, mientras hay un proceso, mientras se financia, alguien tiene que financiar la sobrevivencia y supervivencia de los grupos armados, de los grupos guerrilleros. Entonces eso se habla allá. Sí. Eso es una propuesta directa. Digamos, hay que financiar, y le dijeron a los empresarios, ahí está Cruz Carlos, y Sabas y Bisbal. Bueno, estaba Pacho Santos. Tienen que financiar, Pacho Santos. Tienen que financiar esto mientras se llega a un acuerdo, porque estos señores no van a secuestrar más. Por eso hubo yo recuerdo, porque estábamos allá en el convento, que durante un tiempo nos tocó caminar y pasear por el convento, porque estaban reunidos en una comisión ad hoc los dirigentes gremiales, algunos empresarios y el ELN, hablando de ese punto. Incluso en los pasillos se llegó a mencionar una cifra de darle $50 millones al ELN mientras se hacía conversaciones de paz, de modo que ellos tuvieran cómo mantenerse sin debilitarse estratégicamente y sin recurrir a la privación de la libertad o al secuestro. Eso fue la información, no sé si te acuerdas de ese episodio. Sí, se alcanzaron a hablar de eso. $50 millones. Bueno, ¿y eso por qué no prosperó? Porque yo creo que si era un escándalo reducir el espectro de los privados de la libertad o secuestrados, pues imagínense el escándalo
decir que era que los industriales, los ganaderos iban a financiar la guerrilla mientras se llegaba a un acuerdo de paz. Pues eso es un escándalo mayor aquí en Colombia. Digamos, la sociedad no estaba preparada para eso, ni la opinión, ni el gobierno, ni el ELN. Simplemente fue una propuesta, diría yo, audaz, se puede decir, para la época, o una propuesta aventajada, digamos que era realista. Hay que financiar a los que están en esa actividad mientras llegan a un acuerdo de paz. Bueno, y sobre eso no se avanzó mucho, pero también en el acuerdo de Puerta del Cielo se trató un punto sobre los recursos naturales. Solamente hacer un foro. Vamos a hacer un foro en el cual se discuta el tema de petróleo para proponer al gobierno cambios pues de política y de normatividad, y que se planteó que ese foro se realizaría en una zona cuyo despeje se solicitará al gobierno para tal efecto. Y se dijo que mientras transcurría ese evento, ese foro, el ELN cesaría sabotajes a oleoductos. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esta propuesta y por qué no tuvo curso? Recuerda, Camilo, que se nombró una comisión preparatoria de la convención, donde se iban a tratar todos los temas, que funcionó, sesionamos durante casi un año, hasta octubre, cuando hubo el encuentro de ese de Río Verde, donde se acordó una agenda incluso para la convención, los participantes, todo eso, pero eso finalmente no prosperó. Entonces yo creo que esto no prosperó porque esto no, digamos, esto eran apuestas fuertes para el gobierno, para el Estado y para la guerrilla del ELN. Entonces imagino que no están maduras las condiciones para dar pasos en solución de ese conflicto. Y lo de los recursos naturales, pues como al ELN se le ha, digamos, ubicado, se le ha referenciado con el tema petróleo, entonces pues ellos meten el tema porque es una de las guerrillas que más ha afectado, digamos, o más afectó el tema de la industria petrolera. Entonces ellos querían proponer sus políticas, sus ideas políticas sobre qué pensaban del petróleo. Básicamente era que fueran nacionalizados, que la Ecopetrol siguiera siendo estatal, y hacer un foro para eso. Pero ese foro finalmente no se pudo hacer. Ahora, la convención, este planteamiento de convención nacional con todos los sectores, era un planteamiento de diálogo, no de negociación, pero al mismo tiempo era como un espacio para llegar a consensos con diferentes sectores sociales. ¿Cuál fue el lugar de eso y qué fue lo que se avanzó realmente en el encuentro de Río Verde? Bueno, yo creo que la convención, es normal que cuando un sector hace una propuesta política, pues en principio tiene la idea general, pero no sabe exactamente hasta dónde son sus alcances o sus límites. Creo que en el proceso que tuvimos de preparación de la convención, tanto el ELN como el gobierno supieron cuáles eran los alcances de cada uno y los límites de una convención nacional. Entonces yo lo graficaría así. Para el ELN era un espacio muy amplio de participación de distintos sectores de la sociedad civil, ¿sí?, para discutir diferentes temas sociales, políticos, económicos, territoriales de Colombia, en vía a buscar un acuerdo de solución política. Para el gobierno, y quienes eran o son más afines al gobierno, era un foro para discutir y sacar unas memorias y ya, no era, digamos, para nada más. Esas fueron las dos posiciones básicas durante toda la preparación. Ahora, en medio de la discusión, algunos llegamos a pensar lo siguiente, creo que yo lo alcancé a proponer en alguna reunión. ¿No sería chévere una convención con distintos sectores de la sociedad civil, digamos amplia, buena participación, y que lo que esa convención acordara fuera lo que aceptaran las partes en los temas, tanto el gobierno como la guerrilla? A mí me parecía eso interesante, porque si el Estado colombiano, el régimen, la élite colombiana política, económica, dice, bueno, nos debemos a la sociedad,
El ELN dice, bueno, nosotros funcionamos por la sociedad. Reunida la sociedad, que a lo mejor no era toda la sociedad, sino grupos representativos, dicen, bueno, nosotros sobre el tema económico nos parece que hay que hacer este tipo de economía. Y votan eso, lo aprueban, lo acuerdan, por consenso o por votación. Y eso lo pudiera haber acogido el ELN o el gobierno, pero eso no está en los planes de ellos, ni el gobierno ni el ELN. Que sí fue como funcionó en Guatemala. En Guatemala, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, la URNG, llegó al acuerdo, ellos unilateralmente, no el gobierno, de que lo que votara la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil eran sus propuestas en la mesa de negociación. Aquí no llegamos a eso, y eso hubiera sido interesante. Ahora, aquí hubiera sido más interesante porque la propuesta era que el gobierno aceptara eso y el ELN también, en una discusión abierta con la sociedad, pero no llegamos hasta ahí. No se llegó. No. Bueno, y pues este proceso del 98 pues se retomó de alguna manera luego en la reunión de La Habana, en el 2001, 2002. ¿No? ¿Pero en el último o en el de Pastrana? Con Pastrana, cuando en la reunión donde estuvo Fidel Castro, ¿no? Que ya yo también